Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios una vez más por este precioso día que el Señor nos permite de poder estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que recibamos un saludo a los hermanos, amigos, compañeros de trabajo, donde quiera que se encuentren, esperando que se encuentren bien y que Dios les tenga con buena salud. Así que también de la misma manera les mandamos un saludo a los hermanos allá en nuestros países de origen, a nuestros familiares, esperando que se encuentren bien de salud también y que sea el Señor bendiciéndolos de una manera especial. Así de que esta noche o esta tarde, más bien dicho, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Y yo quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y que le oremos juntos al Señor para que nos dé la fortaleza y nos dé la sabiduría para poder hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Así de que vamos a orar. Yo le invito a que oremos juntos al Señor. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde. Gracias por el momento que nos permite de poder estar en este lugar, Señor, para alabarte, para exaltar tu nombre, para glorificarte, Señor, para poder ser instruidos por tu palabra, para que nuestra vida, Señor, cada día sea mejor, para que nuestra vida pueda ir creciendo, no solamente en el conocimiento, sino creciendo, Señor, en la práctica, obedeciendo tu palabra, para que podamos llegar, Señor, a aquella meta que tú te has fijado para con cada uno de nosotros. Esta preciosa tarde, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú, Señor, glorificado y que sea tu palabra, Señor, obrando en nuestra vida para cumplir cada propósito que te has propuesto con nosotros. De la misma manera te pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser escuchada, pueda alcanzar a muchas familias, pueda llegar al corazón de muchas personas, Señor, a las cuales quizás nosotros no podíamos o no pudiéramos llegar a ellos, pero a través de estos medios, Señor, ahora podemos alcanzarlos y te damos gracias por ello. Por eso, esta hermosa tarde, Señor, recibe la gloria y recibe la honra. Y te pedimos también, Espíritu Santo, para que seas tú ayudándonos y seas tú fortaleciendo nuestra vida para continuar ese viaje, Señor, que tú has trazado ese camino en nuestra vida. Y sabemos, Padre amado, que solamente con tu ayuda podemos llegar a la meta final. Por eso esta tarde te pido a través de tu Espíritu Santo que nos ayudes y que nos ministres y que bendiga nuestra vida como siempre lo haces. Gracias, Señor, por los méritos de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Esta tarde quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al 18. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaba en el desierto, al este del río Jordán, es decir, en el Araba, frente a Suf, entre las regiones de Parán, Tofel, Labán, Aserot, Isaac
desde el monte Oreb hasta Cades Barnea, hay 11 días de camino siguiendo la ruta del monte de Seir. El día primero del mes 11 del año 40, después de haber derrotado Moisés a Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que vivía en Astarot, en la región de Egrei, Moisés comunicó a los israelitas todas las cosas que el Señor le había ordenado que ellos cumplieran. Cuando estaba al este del río Jordán, en el país de Moab, Moisés comenzó a dar las siguientes instrucciones. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas del Amorreo y a todas las regiones vecinas, el Araba, la región montañosa, la llanura, el Negev, la costa, el país de los caldeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Yo les he entregado el país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a sus antepasados de ustedes, es decir, Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. En aquella misma ocasión yo les dije a ustedes, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Tantos hijos le ha dado el Señor su Dios que ahora son ustedes un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados los haga 1000 veces más numerosos que lo que hoy son. Y los bendiga conforme a las promesas que les hizo. Yo solo, sin embargo, no puedo llevar la pesada carga de atender todos sus problemas y pleitos. Por tanto, escojan de cada tribu hombres sabios, inteligentes, experimentados para que yo los ponga como jefes de ustedes. Y ustedes me respondieron, nos parece muy bien lo que proponen. Entonces tomé de cada tribu de ustedes los hombres más sabios y experimentados y les di autoridad sobre ustedes. A uno los puse a cargo de 1000 hombres, a otros a cargo de 100, a otros de 50, a otros de 10, y los puse a cargo de cada tribu. Al mismo tiempo les di a sus jueces las siguientes instrucciones. Atiendan a todos, háganle justicia, tanto a sus compatriotas como a los extranjeros. Y al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Y si se les presenta algún caso difícil, pásenlo para que yo lo atienda. En aquella ocasión les di amplias instrucciones acerca de todo lo que debían de hacer. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Este es un capítulo bastante largo, con 46 versículos, pero nosotros hemos tomado estos 18
para poder meditar en ello. Quisiéramos pensar, hermanos, sobre la necesidad que tenemos de oír, obedecer y hacer. En eso vamos a pensar. Sobre la necesidad que tenemos de oír, obedecer y hacer. Este libro es un libro, hermanos, muy importante. Se le conoce como Deuteronomio. Ese es el nombre que se le dio precisamente en el griego. Si usted se da cuenta, se hizo una traducción del hebreo al griego. Entonces, en el griego se le dio el nombre de Deuteronomio, que la palabra deutero significa segunda. Y nomio o nomios significa ley. Es decir, esto quiere decir que es una palabra compuesta por dos palabras que significan segunda ley. Ahora, este es el nombre que se le dio cuando se hizo la traducción al griego. Pero en el hebreo no se conoce como Deuteronomio. En el hebreo el nombre es Devarim, si se le conoce. Devarim, en el hebreo, que es el original. Ahora, ¿y por qué se le conoce como Devarim? Porque Devarim significa, estas son las palabras. Eso significa. Estas son las palabras. Ahora, y cuando dice estas son las palabras, no está diciendo que son las palabras de Moisés, sino las palabras que Dios iba a comunicar a través de Moisés. Moisés solamente era el instrumento. Eso era Moisés, como lo somos nosotros. Es decir, Dios siempre comunica su palabra a través de instrumentos humanos. Entonces, por eso es que en el hebreo no es Deuteronomio, como lo dice en el griego, que es segunda ley, o repetición de la ley. Ahora, si no es Devarim, porque así es como comienza. Mire lo que dice en el versículo 1. Estas son las palabras. Eso significa Devarim. Estas son las palabras. Palabras que Dios iba a comunicar a través de Moisés. Esto no fue algo que Moisés sacó, no fue algo que Moisés inventó, sino eran palabras de Dios. Dios iba a comunicar estas palabras a través de Moisés hacia su pueblo. Es decir, palabras que precisamente van a tener mucho impacto en la vida del pueblo de Israel. Ahora, dice que estas palabras las comunicó Moisés, dice, a todo Israel, cuando estaban en el desierto, al este del Jordán. Es decir, aquí menciona la palabra este del Jordán. El Arab, el sur, las regiones de Parán, Tofet, Labán, Acerot y Disahab. Oiga bien, estas son las palabras que Dios dirigió a través de Moisés cuando estaban en el desierto al este del río Jordán. Es decir, todavía no habían cruzado. Todavía estaban precisamente ellos frente a lo que es al río Jordán.
ya para cruzar a lo que ellos siempre habían esperado, que era la promesa que Dios les había hecho de la tierra prometida. Ahora, una de las cosas, hermanos, que llaman la atención en este libro de Deuteronomio es que los primeros 5 capítulos, por eso es que te digo que solamente vamos a tomar estos versículos, porque los primeros 5 capítulos hablan sobre la introducción de este mensaje, que es un recordatorio de todo lo que ellos vivieron en ese viaje después de que salieron de la esclavitud de Egipto y llegaron precisamente al monte Horeb o al monte Sinaí. Es decir, después de que ellos salieron del monte Sinaí, esa experiencia que tuvieron durante esos 40 años en el desierto, es lo que Moisés hace en los primeros 5 versículos, capítulos, perdón. Allí habla de todas esas experiencias. Es decir, es como un recordatorio retrospectivo. Es decir, Moisés le va a recordar a este pueblo precisamente todo lo que ocurrió en estos 40 años. Ahora, por eso se le conoce como segunda ley, es decir, es un recordatorio. Ahora, hay algo muy importante. Hay estos a los cuales Moisés le va a recordar toda esa historia retrospectiva que ellos vivieron durante estos 40 años en el desierto. Precisamente es una nueva generación. No es la misma que salió de Egipto. Es una nueva generación. Incluso le voy a decir algo. Todos estos a los cuales Moisés está dirigiendo, ellos nacieron en el desierto. ¿Oye bien? Nacieron en el desierto. Es decir, aquellas experiencias que sus padres, por decirlo así, que sus padres vivieron cuando Dios los saca de la esclavitud en la que habían estado en Egipto, ellos nunca vieron eso. Nunca vieron esas maravillas y ese poder que Dios desplegó en Egipto para liberarlos, es decir, sobre las 10 plagas. Todo eso ellos no lo vieron. Lo que nos vieron y vivieron en carne propia fueron sus padres. Pero ahora sus padres habían muerto. Sus padres ya habían muerto y ellos habían nacido precisamente en ese periodo de vagando, por decirlo así. Anduvieron vagando, es decir, anduvieron en círculo, caminando, dando vueltas por todo el desierto. En esos 40 años ellos nacieron. Entonces, aquí estamos hablando de una segunda generación. Segunda generación. Ahora, ¿por qué precisamente Moisés les está recordando todo lo que sus padres vivieron? Porque recuérdense que en esta travesía de estos 40 años, sus padres habían cometido muchos errores. Sus padres le habían fallado a Dios. Sus padres se habían enojado con Dios. Es decir, cometieron infinidad de errores. Entonces, como ellos habían cometido graves errores, y esos graves errores hicieron que ellos no entraran a poseer la tierra prometida. Porque también Dios dijo, se había enojado Dios y había dicho que ellos, dijo el Señor, juro por mi nombre, que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Y así fue. Porque habían provocado a ir a Dios, lo habían tentado. Era una generación que no tenía fe.
de cómo los había liberado, a pesar de todo eso, ellos no creían en Dios. Ahora, esto nos da una pauta y un principio a aprender a nosotros. Nosotros podemos experimentar en nuestra vida, oiga bien, grandes maravillas, grandes hechos, proezas grandes que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero los milagros no convierten a nadie. Por muy buenos milagros que alguien pueda ver, eso no lo hace cristiano. Es decir, que el milagro no convierte a nadie. Porque ¿quién pudo ver mayores milagros y extraordinarias cosas como ellos? Pero ellos nunca creyeron. Es decir, presenciaron cosas hermosas, pero nunca le creyeron a Dios. Ahora, y es lo que muchas veces puede pasar en nuestra vida. Por eso es que las cosas antiguas son aplicables a nosotros. Porque también nosotros, hermanos, podemos ver cosas extraordinarias, pero eso no quiere decir que eso nos puede convertir en cristianos. Por eso es peligroso el solo dejarse llevar por milagros, porque los milagros no hacen cristiano a nadie. Amén. No hacen cristiano a nadie. ¿Se recuerda? Le voy a poner un ejemplo. Cuando se cuenta la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico dice que despierta en el tormento, en el sufrimiento. Y dice que cuando él despierta, le dice el rico a Abraham, Padre Abraham, le dice, manda a Lázaro, fíjate, manda a Lázaro a que moje su dedo en agua y que me refresque mi lengua porque estoy en grande tormento. Entonces, Abraham le dice, mi hijo le dice, Lázaro no puede ir de aquí para allá, ni tampoco de allá pueden pasar por acá, porque hay una cima. La palabra cima no está hablando de una montaña, sino de un abismo. Hay una cima entre nosotros, es decir, hay un abismo en el cual ni de aquí pueden pasar para allá, ni de allá para acá. Entonces, como él vio que Lázaro no podía pasar al otro lado donde él estaba, refrescarle la lengua, entonces le digo, entonces hagamos algo. Yo tengo 5 hermanos. Oye, bien lo que le digo, yo tengo 5 hermanos. Es decir, aunque él ya había muerto, todavía tenía memoria. Y eso nos dice mucho. De que la muerte no se acaba con la existencia cuando nosotros morimos en este plano terrenal, sino que siempre hay memoria. Porque ahí habla de que el rico, aunque ya había muerto, todavía se acordaba que tenía 5 hermanos. Y le dijo, bueno, como Lázaro no puede venir, entonces mándalo a la casa de mi padre. Fíjate, mándalo allá para que él les hable. Y les diga de lo que hay acá, para que ellos no vengan a este tormento. ¿Qué fue lo que Abraham le dijo? Le dijo, no, porque allá tienen, recuerden que los dos estaban muertos. Lázaro no podía ir porque estaba muerto. Y eso fue lo que le dijo precisamente Abraham. Le dijo, no, allá tienen a la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, allá no se diga. Y dice Abraham, que los lean. Ahora le dijo el rico, no, padre Abraham, le dijo. Si Lázaro va, es decir, si él resucita y les habla, ellos van a creer.
Entonces le dijo a Abraham, eso es imposible. Porque aunque un muerto resucite y le vaya a hablar, ellos no van a creer. Oiga bien lo que Abraham está diciendo. Es decir, el milagro extraordinario de que un muerto resucite y vaya a predicar, o sea, eso no convierte a nadie. Por muy grande que sea el milagro de la resurrección, imagínense que alguien se muere y comienza a estar predicando. La gente no se hace cristiana. Lo mismo pasa en este caso. Es decir, ellos habían visto cosas extraordinarias, pero ellos nunca le creyeron a Dios. Siempre fueron incrédulos. Siempre fueron incrédulos. Ahora, como ellos cometieron muchos errores, entonces Moisés, a esta nueva generación, que eran sus hijos, los que habían nacido en el desierto, Moisés comienza a contarles precisamente todos los errores, todo lo que ellos hicieron en contra de Dios, cómo se quejaron, cómo dudaron, cómo nunca creyeron, a Dios siempre lo cuestionaron, es decir, hicieron tantas cosas. Entonces, cuando Moisés les cuenta la historia de sus padres, de por qué murieron, esto tuvo que haber impactado la vida de sus hijos. Tuvo que haberlos impactado. ¿Por qué? Porque es como que Moisés le hiciera esto, mire, voy a poner un ejemplo. Y es algo, hermano, que muchas veces se ve. Porque es como que Moisés le dijera, ¿te acuerdas de tu papá de que murió? No, dice el hijo. Como ellos no tienen nacido en el desierto. No sé de qué murió. ¿De qué murió Moisés? Murió por tomar. Murió por usar droga. Entonces los hijos hubieran dicho, no, yo no voy a morir de eso. Es decir, todo esto que Moisés estaba haciendo, tendría que haber causado un impacto muy fuerte en la vida de ellos. Pero pareciera ser que ese impacto solo duró algún tiempo. Porque ellos, al igual que sus padres, fracasaron. Y eso nos habla de lo que es la carne humana. Que aunque tenga ejemplos de cosas horribles que han pasado, lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir. Y le voy a poner mi caso. Yo tuve un hermano que murió de tomar. Un hermano mayor. Murió joven. Murió como a los 35 años. Murió de tanto tomar. Cuando él murió, él y yo dormimos en el mismo cuarto. Lo vi cuando el hígado se le deshizo y tiraba pedazos de hígado por la boca. Fíjate, tuve un ejemplo. Como para decir, bueno, Dios guarde que vaya a seguir el camino de mi hermano. Pero al contrario, tuve un ejemplo y fue lo primero que hice. Muchas veces, hermano, las cosas se vuelven a repetir, aunque se cuenta la historia. Y eso fue lo que pasó con él. Moisés estaba relatando la historia pasada, es decir, haciendo un recuento retrospectivo de todos los errores que sus padres cometieron, para que ellos, como hijos, no fueran a repetir lo mismo. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, y hay algo importante, porque esta repetición de la ley, hermanos, era como el último testamento de Moisés. Deuteronomio es el último libro que escribió supuestamente Moisés. Esto es como que, y le digo esto porque así es. Ahora, cuando alguien muere en su testamento, ¿qué es lo mejor que desea para sus hijos? Él desea
lo mejor, y ahí lo deja. Porque ese es su último deseo. Entonces, Moisés está a punto de morir también. Porque recuérdense que está en el límite de lo que es el desierto y la tierra prometida. Es decir, está enfrente del río Jordán para cruzar a la tierra prometida. Porque eso es lo que Moisés le dice. Y mire lo que dice acá. Cuando estaban en el desierto, al este del Jordán, es decir, cuando mencionan este, están hablando antes de cruzar el Jordán, y ahí menciona todas estas áreas. En el versículo 1. Ahora, en el versículo 2 hay algo muy importante. Miren lo que dice en el versículo 2. Desde el monte de Oreb hasta Cades Barnea hay 11 días de camino siguiendo la ruta del monte de Seir, es decir, de Edom, la ruta por el lado de Edom. 11 días, es decir, desde el monte Sinaí, o el monte Oreb, como le llaman, hasta Cades Barnea, que es donde ellos estaban ahorita. Oye, es decir, que si ese pueblo hubiese sido obediente y hubiera creído a Dios, en 11 días ellos hubieran llegado a la tierra prometida. La versión de Nueva dice que hay 11 jornadas, es decir, aquí dice que son 11 días. Amén. Claro. Es decir, ellos hubieran llegado a la tierra prometida en 11 días. Y les tardó 40 años. Ahora, pero esos 11 días se beneficiaron ¿cuánto? 40 años. 40 años. Fíjense también. Ahora, aquí puede haber un principio que nos dice algo muy importante. Que muchas veces las promesas no las recibimos en el tiempo que Dios espera por la incredulidad. La incredulidad es como una pared que detiene o que no nos permite el poder recibir las promesas de Dios. Porque, oigan, en 11 días ellos pudieron haber estado en la tierra prometida, pero ¿cuánto se les hizo? 40 años. Ahora, donde Dios los iba a llevar a vivir era, ¿a dónde? En la tierra prometida. El desierto solo era un lugar transitorio. El desierto no era el lugar donde ellos iban a vivir. Pero aquí vivieron 40 años. Dios no quería que vivieran en el desierto, quería que vivieran allá, donde estaba la bendición. Pero su incredulidad los hizo pagar. Esos 40 años, hermanos, en el desierto, fueron tiempo perdido. Fueron tiempo perdido. Tiempos que no aprovecharon. Y ahí murieron ellos. Ahora Moisés está con una nueva generación. Les dice, versículos 3 y 4. El primer día del mes 11 del año 40. Oiga, ahí le están dando fechas. Oiga, como el escritor pone fechas para hacer ver que se habían acabado los 40 días de vagar en el desierto. 40 años. Los 40 años, perdón. Porque Dios había dicho que se regresara con la incredulidad. Y allí están 40 años dando vueltas en círculo, hasta que se muriera el último. Pero oiga lo que dice acá. Dice que, versículos 3 y 4. El primer día del mes 11. ¿Cuál es el mes 11? Es decir, el mes 11. El primer día del mes 11 del año 40.
sea, ya casi terminando el año. Casi terminando el año, el mes del año 40. Oiga, ya cumpliendo los 40 años, ya estaban ellos en la entrada de la tierra prometida. Es decir, Moisés tenía un mes de vida nada más. Porque Moisés muere en ese mes. Era como el último testamento que le estaba dejando. Ahora, y ese año 40 era un año, hermano, que quizás se volvió un poco nostálgico para Moisés. Porque en ese año, que era terminando el año, cumpliendo los 40 años en el desierto, en el principio del mes, que fue en el mes de Nisan, el primero del mes del calendario hebreo, que era precisamente el mes de Nisan, que corresponde a los días que ahora que nosotros tenemos, en el mes en el calendario hebreo, precisamente, son marzo y abril. En nuestro calendario corresponden a enero y febrero. En ese año, en el principio del primer año, que es el año de marzo a abril, comenzando el año, porque a ese año se le llama como, por ser el primer año, se le llama como cabeza del año, porque es el primer mes. Porque nosotros tenemos un calendario diferente, que es el gregoriano. Ahora, para nosotros el principio del año, o el cabeza de año, como dijéramos, comienza enero y febrero. Para ellos era marzo, abril. Ellos tenían un calendario solar. Nosotros tenemos un calendario lunar. Ahora, en ese mes, a principio, el primer día, muere su hermana María, o Miriam. Yo no sé si usted se recuerda de Miriam. Miriam era la hermana mayor. Si usted se recuerda, cuando Moisés nace, Miriam era la mayor, Aarón era el segundo, y Moisés era el tercer hijo. Y aquel matrimonio de Amram y Jocabed, oiga bien, tuvieron 3 hijos, Miriam, Aarón y Moisés. Miriam era la hermana mayor. Se cree que cuando Moisés nace, Miriam tenía aproximadamente entre 7 y 10 años. Oiga bien. Pero en el primer mes, que es en el marzo, abril, muere su hermana. El primer día del mes. Es decir, comenzando el mes, comenzando el año del primer mes, su hermana muere. Oye, muere su hermana. Su hermano muere, Aarón, muere precisamente como en los años finales, es decir, un mes antes del año 11. Eso sería entonces en el mes 10 del año 40. Aarón muere. Y fíjense que es tremendo. Cuando él está en el 11º mes, que es el mes 11, él tiene un mes de vida. Y en ese mes de vida, comienza a contarle la historia que sus padres tuvieron para que ellos no cometan los mismos errores. Moisés, me imagino yo que cuando les comienza a contar toda esa historia, Moisés está un poco nostálgico. ¿Por qué? Porque ya su hermana Miriam había muerto. Su hermano Aarón también había muerto en el monte Oro. Y murió porque cuando fueron a las aguas de Meriba, que Moisés tenía que hablarle a la roca para que diera agua, y él la golpea 2 veces, no glorificó al Señor, no lo glorificó él
ni Aarón. Por tanto Moisés como Aarón no iban a entrar en la tierra. Y Miriam, que ya había muerto al comienzo del año, tampoco entró. ¿Por qué? Y fíjense que hay algo que llama la atención. Porque si usted lee la historia de la muerte de Miriam, la hermana mayor de Moisés, no se habla mucho. No se habla nada. Solamente dice, en el día primero del primer mes, murió Miriam. Hasta ahí. O sea, no se habla mucho. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿A dónde está todo lo que ella hizo? ¿A dónde está todo lo que ella hizo? ¿A dónde está lo que ella hizo cuando Moisés estaba pequeño? Ella se fue cuidando. Si usted se recuerda esa historia, dice que ella se fue cuidando la canastita donde lo había puesto, cuidándolo para que no se ahogara. Cuando llegó donde la princesa, la hija del faraón, dice que ella se encargó de decirle a la princesa que ella podía conocer a una mujer hebrea para que le diera de amamantar al niño porque no dejaba de llorar. ¿Y qué es lo que hizo el niño? Ir a llamar a su propia madre para que lo amamantara. Ahora, le salvó la vida al libertador de Egipto. Oiga, cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué fue lo que hizo Miriam? Dice que ella era profetisa. Tenía una posición. Dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, dice que Miriam, precisamente, agarró un pandero y comenzó a celebrar la fiesta. Y dice que muchas mujeres se unieron celebrando de que Dios le había dado victoria a Israel. Ahora, ¿pero por qué no se habla de todo eso? ¿Por qué solamente se dice que en el primer día, el primer mes, murió? O sea, no se habla de todo lo que él había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no se habla mucho de todo lo que Miriam hizo en el pasado? Porque cuando ella habló mal de su hermano, todo eso malo, opacó todo lo bueno que había hecho. Vean qué tremendo. De Aarón se cuenta igual, pero se habla un poquito. Cuando él era sumo sacerdote, dice que Dios le dijo a Moisés, sube al monte Orón con tu hermano y llévate al hijo de Aarón, a Elías. Llévatelo junto con ustedes, suban al monte y ahí despiste a Aarón, quítale sus ropas sacerdotales y esas ropas sacerdotales, pónselas a Elías, a su hijo, y que allí mueran. Eso es todo. O sea, Moisés tuvo que haber vivido situaciones, hermanos, que le afectaron emocionalmente. La muerte de su hermano. Era la única hermana. Era la que había dado la vida. La que precisamente había hecho muchas cosas por él. Es decir, Moisés tuvo que haberse sentido agradecido porque era un hombre humilde. Entonces, cuando su hermana muere, esto fue algo fuerte para él. Porque era la única hermana. Y después muere, en ese mismo año, muere su hermano. Oigan bien. Ahora, ¿y por qué no se habla mucho de Aarón? Por lo mismo. ¿Quién fue el que hizo que el pueblo de Israel se despidiera? Fue Aarón. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Aarón fue el que les construyó el becerro de oro para que Israel lo adorara. Y fíjense que cuando eso ocurre,
Dios iba a matar a Aarón también. Pero no, Dios no lo hizo, porque dice que Moisés intercedió por él. Por eso Dios no hizo nada en contra de Aarón. Pero eso opacó también su vida. Ahora, ¿qué nos habla a nosotros de ese entonces? Estos dos antecedentes. Muchas veces, hermano, las cosas malas que se hacen opacan todo lo bueno que nosotros tenemos. Y se habla más de lo malo que de lo bueno. Oiga bien. O sea, para la gente tal vez no, porque la gente siempre que alguien se muere dice, no, que era bueno, que lo otro, que la gente habla de grandeza, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo importante. Porque que la gente hable bien de mí, eso no quiere decir que voy a entrar al cielo por eso. Aunque te manden con todos los zapatos. No importa que me manden embotado, como dicen que la te botas, tú vas al cielo. No importa. Entonces, todo eso opaca lo bueno. Moisés, cuando él habla esto, les está contando la historia, ha de haber estado un poco nostálgico, porque se acordó. Estaba reciente, en ese mismo año, había muerto al comienzo su hermana, un mes antes su hermano, y él estaba a punto de morir. Tenía un mes de vida. Un mes de vida. Y Moisés comienza a hablar, y dice acá, por eso dice que en el primer día del mes undécimo del año 40, después de haber derrotado Moisés a Sihón, rey del amorreo, que vivía en Hesbón, y yo, rey de Basán, que vivía en Astarot, en la región de Edrei. Oiga bien. Ahora, oiga lo que dice. Después de haber derrotado a esos reyes. Ahora, esos reyes estaban antes de cruzar el Jordán, en el lado oeste. Fíjense bien, el haber derrotado a esos dos reyes, al rey de Sidón, que vivía en Hesbón, y al rey de Og, que estaba en Astarot, el haber derrotado, esos reyes estaban impidiendo que Israel entrara a la tierra prometida. El que Dios le había dado la victoria a Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Oiga, ¿sabe qué es lo que Dios les estaba diciendo? Lo que Dios les estaba enseñando es que la promesa que les había dicho, que esa tierra la iban a poseer, costara lo que costara, Dios se las iba a dar. Y esa victoria era una evidencia de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Porque ellos estaban antes de entrar. Es decir, antes de entrar, Dios ya les había dado la victoria sobre dos reyes, diciéndoles a ellos, así como los había derrotado a ellos, iba a derrotar a los que estaban poseyendo la tierra que ellos iban a tomar. Que esa tierra, hermanos, había estado sin ocupación israelita durante 400 años. Pues recuérdense que eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. En la cuarta generación, le dice, los hijos de Israel van a entrar a esa tierra. Es decir, 400 años. Ellos iban a poder, y aquí Dios les estaba dando la evidencia que si Dios les había dicho que esa tierra estaba ocupada por estos reyes, Dios les iba a dar la victoria. Ahora, ¿pero qué pasó? Dice aquí, Moisés comunicó a los israelitas todas las cosas que el Señor le había ordenado que ellos cumplieran. Oiga, no solamente se las iba a leer, se las iba a leer para que ellos las oyeran, las obedecieran y las cumplieran.
Oír y obedecer. O sea, la palabra de Dios, hermano, no es solo para ser oída. Amén. No. No es solo para ser oída, es para ser oída y ser obedecida. Porque de nada sirve a usted que la escuche si no obedece. De nada le sirve. Ahora, y hay algo muy hermoso en todo esto que Moisés está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermano, Moisés les estaba recordando. Oiga, recordando. Y es algo que a mí me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro, él dice, oiga bien lo que el apóstol Pedro dice, en su carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Pedro dice, yo, aunque ustedes dicen, conocen la verdad, conocen la verdad, yo dice, no dejaré de amonestarlos, repitiéndole las mismas palabras. Dice, y no solo eso, no solo se las voy a repetir, sino que también les voy a dejar por escrito. Fíjese qué tremendo, porque dice que, dice Pedro, porque el Señor me ha dicho que en breve tiempo he de abandonar este pueblo. Lo mismo que le estaba sucediendo a Moisés. Moisés estaba a un mes de morir y le estaba repitiendo esta palabra. Lo mismo Pedro. Pedro dice, el Señor me ha dicho que en breve tiempo voy a partir, voy a dejar este pueblo. Pero yo, dice, voy a hacer de que ustedes tengan memoria de estas palabras, porque se las voy a dejar escritas. Pero mientras esté en vida, dice, yo no voy, se las voy a repetir. Lo que Moisés está haciendo, repitiéndole las cosas para que ellos no hicieran esto. Pedro dice, yo se las voy a repetir y los voy a molestar. O sea, porque para eso sirve la palabra de Dios. Para que se nos repita. Para que nosotros tengamos memoria. Y voy a decir esto porque, hermano, nosotros tenemos como un coeficiente intelectual que no nos ayuda mucho. Somos bien olvidados. Y por eso es necesario que a veces la palabra de Dios se nos esté repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Y Dios lo sabe. Entonces, por eso Dios dice, voy a usar mucho para repetir, para hacer memoria de lo mismo pasado, para que ustedes no hagan eso. Y dice acá, y ha ordenado que ellos las cumplan. Cuando estaban al este del río Jordán, en el país de Moab, Moisés comenzó a dar las siguientes instrucciones, es decir, comenzó a explicarles todo lo que había pasado. Ahora, ¿de qué manera Moisés les explicó la palabra de Dios? ¿De qué manera? ¿A través de qué? Moisés les iba a explicar la palabra de Dios a través de los sucesos históricos. Es a través de esos sucesos históricos que ellos iban a aprender a no hacerlo. Esa era la forma como Moisés les iba a explicar la palabra. Es decir, por eso les repitió todo. A través de esos hechos, de esos sucesos, ellos iban a aprender. Tenía que haber una segunda
nueva ley, es decir, como una repetición. Oye, es decir, una nueva orientación. ¿Por qué? Porque cuando las cosas, hermano, no se logran entender a través de los hechos, tiene que repetirse, pero con una nueva orientación. Y por eso Moisés dice que comienza a explicarles a través de los sucesos. Ahora, es importante. Dice, el Señor nuestro Dios nos dijo que esto en Morel, oigan, versículo 6. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Morel, es decir, en el monte Sinaí. ¿Y qué les dijo? Ustedes ya han estado mucho tiempo en este monte. Estamos estancados. Oigan, habían pasado un año en el monte Oreb. Habían pasado un año. En ese año habían pasado muchas cosas que ellos pudieron haber aprendido. Y que eso que aprendieron lo tenían que haber puesto en práctica cuando ellos iban a ir hacia la tierra prometida. Porque ese año que ellos estuvieron allí, ese año, óigame bien, ¿saben qué se hizo ese año? Ese año fue un año de trabajo y estudio. Trabajo y estudio. Trabajo y estudio. Es decir, todo ese año fue como un año de seminario. ¿Y para qué sirven los seminarios? Para aprender. Sirven para aprender. Ahora, ¿aprender para qué? Para ponerlos en práctica. Entonces, quiere decir que ese año de instrucción que ellos recibieron en el monte Sinaí era para que todo ese seminario que ellos recibieron en todo ese año lo hubieran puesto en práctica cuando iban camino de tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Todo esto que ellos recibieron no les sirvió de nada. No les sirvió de nada. Entonces, como cuando se nos da algo para que nosotros lo aprendamos, no se nos da para que ellos tengamos, sino para que lo pongamos en práctica. Oigan bien, lo que se nos da, la instrucción que se nos da, no es solo para aprenderla, sino para que la pongamos en práctica. ¿Qué fue lo que pasó al año? Dijo Dios. Agarren todas sus mochilas, dijo, y a caminar. Oigan, oigan la expresión que se menciona. Versículo 6. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en el monte Oreb. Ustedes ya han estado mucho tiempo en este monte. Oigan lo que dice sobre el versículo 6. Ahora, ¿cómo había estado durante ese pueblo en el monte Oreb? Durante ese año, ¿cómo habían estado? Ellos no hacían nada, solamente estudiar y trabajar y comer. Y es bonito, ¿verdad? Que imagínense, ahí les tenía a Dios sentaditos, dándoles estudios bíblicos, comiendo, durmiendo, levantándose, estudiando, comiendo, durmiendo. Esta fue la paz durante un año. Pero dijo Dios, ya basta. Me llama la atención porque hay unas versiones que usan una palabra bien fuerte. Dice el Señor en alguna versión, oiga bien, harto tiempo pasaron en este mundo. Así dice una versión, harto tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque ellos han estado solo recibiendo estudio y comiendo y durmiendo. Estudiando, comiendo y durmiendo. Esto dijo el
se trata de estudiar, Comer y comer dormir. y dormir. Esto se trata de estudiar y ponerlo en práctica. Ya basta, vayan a ponerlo en práctica, dijo el desierto. ¿Y qué pasó? Todo ese año que ellos estuvieron aprendiendo, no les sirvió. Aprendieron. No aprendieron nada. Aprendieron solo a comer y a dormir. No aprendieron a poner en práctica lo que habían aprendido. Ahora, aquí hay un principio importante. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de ser cristianos? ¿Cuánto? Dijo el apóstol. Hay gente que a veces dice, no, yo nací en el evangelio, fíjense. ¿Y cuántos años tiene? Tiene más de 30 años. Y en esos 30 años hay mucha gente que no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. En 30 años. Ahora, imagínense. Dios ya estaba hasta la economía, porque había pasado un año, no. Es como que yo dijera, no, si entre más tiempo ustedes no aprenden nada, entonces vayan a poner en práctica lo poco que ya aprendieron. Y lo demás lo van a aprender en el camino. ¿Cuánto hemos estado nosotros aprendiendo? ¿Y cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos puesto en práctica? Dijo el hermano Pablo, ya deberíamos de ser maestros. ¿Sí? ¿Qué dijo? El escritor de los Hebreos dice, ustedes deberían de ser ya maestros. Ustedes deberían de ser ya maestros. Ahora, pero, dice Pablo, a ustedes hay que darles leche en lugar de comida sólida. Es decir, ustedes todavía son niños, dijo Pablo. Hay que darles biberón. Hace mucho. Ya pasaron años en el evangelio, pero no han aprendido nada. Mucho menos han aprendido a practicarlo. Si no han aprendido nada, ¿cómo van a practicar algo que no han aprendido? Se pone en práctica lo que se ha aprendido, pero lo que no se ha aprendido no se puede poner en práctica. Y Pablo dice, ustedes deberían de ser más maestros, pero hay que volver a darles la vocación. Hay que comenzar otra vez con los budistas de ellos. El principio de la primera cosa, el bautismo, la imposición de manos, todo esto, y comienza a mencionar las cosas que hay que comenzar. Es decir, a volver a repetir. Es como que si Pablo dijera, ¿saben qué? Ustedes todavía no están aptos para pasar de kinder a pre-kinder, o de pre-kinder a kinder, o de kinder a primero. Ustedes no están aptos todavía, necesitan que se les dé leche. Es por eso que uno ve la inconstancia de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, uno puede decir que tiene años, pero durante esos años no ha aprendido nada. Y esto es lo que pasaba con Israel. Dios les dijo, ya basta. Ustedes ya pasaron mucho tiempo en este monte. Y les dice, versículo 7, mire cómo les dice, recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a las regiones vecinas. Oiga, es como que Dios les está diciendo, recojan todos sus cachivaches y vayan a pelear. Porque ya tenían que ir a pelear, a sacar los intrusos que habían ocupado la tierra de Canaán por más de 400 años. Tenían que pelear con ellos. Ahora, y les dice, vayan, recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a las regiones vecinas, que la Araba, la región montañosa, la llanura, el Nehué, la costa, el país de los cananeos, el Líbano, hasta el río Éufrates. Aquí les dan todos los lugares que ellos tienen que conquistar. Oiga, todos
váyanse a las montañas. Tenían que ir a conquistar esa tierra. Y están todas las regiones que tenían que conquistar. Ahora, ¿y qué pasó? Versículo 8. Yo les he entregado un país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, pude dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob y a sus descendientes. Oye, ya les había dado una guerra antes de cruzar el lado oeste. Con eso les estaba diciendo que así como había dado la victoria con eso, lo iban a hacer con aquello. Adentro de la tierra prometida. Entonces el Señor decía, vayan y tomen la tierra. Pero ¿qué es lo que pasó? Más adelante, desde dijo de dónde quedé. Allá, que allí se comienza a contar la historia cuando envían los espías. Dios no les dijo que mandaran espías. Dios no les dijo. Dios les dijo, vayan y tomen posesión de la tierra. Dios no les dijo, manden espías. El que mandaron espías fue cuestión del pueblo. Fue cuestión del pueblo. ¿Y de qué habla esto? De que ellos no confiaron en Dios. ¿Y qué es lo que pasó cuando mandaron los espías? Dice que llegaron a un área de la tierra de Canaán, que dice que llevaban un campo de uvas Entre dos personas. Oiga, si los cajitos de uvas que nosotros conocemos son así, y uno los agarra con una mano. Pero dice que aquellos cajos de uvas los llevaban entre dos personas en un carro. Ahora, si el cajo de uvas lo llevaban entre dos personas, ¿cómo han de haber sido las uvas? Me imagino que pura sandía. Fíjense, ahora, así es. Pero ¿qué pasó? Dice que Moisés les dijo, vayan y exploten. Vean cuán productiva es la tierra. Vean a quiénes viven allí y cómo son sus ciudades. ¿Y qué pasó? Dice que cuando ellos se andaban explorando, vieron este lugar que era hermoso, como Dios había dicho. Pero que también vieron. Dice que vieron gigantes. Y eso los llenó de miedo. Y cuando ellos llegan a dar el reporte, todos iban llorando. No, dijo, allá mismo gigantes. Y nosotros parecíamos langostitas. Es decir, puros chapulines. Así nos mirábamos, ellos son grandes. Para esto nos mandó Dios para morir allá. Y dice que José y Caleb comenzaron a decir, no, confiemos en Dios. Si Dios nos ha dicho que esta tierra de nosotros va a ser de nosotros. Y dice que ese mal reporte que dieron los espías, dice que sirvió para desmoralizar a toda una nación. Oigan, esto lo desinfló. Y comenzaron a llorar, y comenzaron a quejarse. Entonces dijo el Señor, no, así no, de vuelta otra vez para allá. Cuando Dios les dijo, otra vez al desierto, ¿sabe qué hicieron? No, vamos a ir entonces. No, dijo el Señor, porque si van, yo no voy con usted. No, dijo, que no vean, pero nosotros vamos a ir, vamos a derrotar a esos hombres. ¿Qué pasó? Salieron huyendo. Porque ellos no habían confiado en Dios. Ahora, yo me adelanté, pero vea bien, versículo 9.
En aquella misma ocasión yo les dije a ustedes, ¿se está recordando? Y eso precisamente sucedió cuando estaban en el desierto. Precisamente cuando Moisés es visitado por su suegro. Éxodo 18. Dice, en aquella misma ocasión yo les dije a ustedes, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Oiga, qué tremendo. Yo solo no puedo. No puedo hacerme cargo de todos ustedes. Ahora, cuando Moisés les dice, y les recuerda, yo solo no puedo. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo? Moisés era un superhombre. Moisés era un hombre poderoso. Cuando él dice, yo solo no puedo, yo en aquella ocasión le dije, yo solo no puedo cargar por todas las cosas que ustedes. Eso habla de que Moisés estaba aceptando sus debilidades. Moisés no trató de impresionarnos a ellos. Aquí yo soy el bueno y yo hago todo y aquí no pasa nada. No, Moisés estaba reconociendo sus debilidades. Dice Moisés, yo solo no puedo. ¿Sabe por qué no se puede? Porque, hermanos, tratar con Dios es lo más difícil. Trabajar con personas es algo tan difícil. Porque muchas veces se le busca de un lado, se le busca de otro, se le busca de otro. Y de para atrás ni para adelante. Es decir, uno trata de ayudarle a la gente por ver cómo camina. La gente en lugar de caminar para adelante. Retrocede. No quieren. Por eso Moisés dice, yo les dije en esa ocasión a ustedes, yo no puedo con todos los problemas que ustedes traen. ¿Usted cree que Moisés se había buscado el echarse ese montón de problemas? No, él ni quería. Moisés ni quería ir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Moisés no quería ir? Porque él, hermano, ya había experimentado eso cuando era príncipe en Egipto. Él, si era príncipe, él estaba armando el ejército. Él sabía que trabajar con gente no es fácil. Ahora le toca poder hacer. Y por eso dije, yo en esta ocasión les dije a ustedes, yo no puedo cargar con todos sus problemas. No puedo. Es decir, eso habla de la debilidad. Que él, aunque era un gran hombre, pero no dejaba de ser hombre. Era un hombre con muchas debilidades y con muchas flaquezas. Él estaba reconociendo que tenía limitaciones. Y eso es lo que pasa. Él conocía que necesitaba ayuda. Él necesitaba ayuda. Yo le digo, ¿usted cree que yo a veces no me canso de predicar? Se cansa uno. Se cansa porque tengo mi trabajo. Y aparte de mi trabajo, tengo que sacar tiempo. Tengo que sacar tiempo para estudiar. Si no duermo bien, voy débil. Voy con sueño. Ahora, como Moisés dijo, yo solo no puedo. Pero ¿quién en mi caso me ayuda? Y ustedes podrán decir, ¿y para qué se metió? No me metieron, como Moisés. Amén. Moisés no quería ir. Moisés le dijo al Señor, manda a otro. ¿Sabe que yo le dije 3 veces al Señor, yo no quiero ser pastor? En 3 ocasiones me dijeron que me iban a entregar a la iglesia. Y yo dije, no, yo no quiero ser. Yo no quiero. Y se lo digo de
Porque yo sé que trabajar con gente es lo más difícil. Y ustedes, hermano, ¿y usted cómo sabe que trabajar con gente es difícil? Voy a decir algo. Fui militar por 10 años. Igual que Moisés. Fui militar. Antes de ser cristiano, de trabajar con gente, fui militar. Y trabajar con gente es difícil. Es difícil. Cuando yo tenía un guardia, usted ya haber ascendido a esa posición de guardia, cuando yo tenía un año de alumno a guardia que había ascendido, yo le voy a decir algo. A veces el comandante del puesto, que era un oficial, un teniente efectivo, de 2 varitas, me ponía a mí de encargado, que tenía un año de ser guardia, me ponía de encargado, oiga bien, de personas de guardia que tenían más de 10 años. Oiga bien, usted trabajar, una persona que tenga un año de guardia, le pongan a aquellos que son 10 años más viejos que mí, me van a hacer caso. Trabajar con esa gente que lleva años, ¿usted cree que me iban a hacer caso? Con mañas y con todo. Es difícil. Es difícil. Eso es lo mismo que había hecho Moisés. Moisés había sido militar. Sabía que era trabajar con gente. Antes de yo ser pastor, yo no quería, porque yo sabía que trabajar con gente no es fácil. Pero Dios siempre se las arregla para meterlo. Con la persona que yo estaba trabajando, que era el que estaba encargado de la iglesia, me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy y a la iglesia. O sea, me dio obligado. Me dio obligado porque sentía aquella presión y dije yo, ¿quién la va a tomar? Nadie. Nadie. Ahora, yo le puedo hacer una pregunta. El día que yo ya el Señor me llame a su presencia, ¿quién la va a tomar? ¿Quién? Quizás nadie. Porque hay mucha gente que Mucha gente está dispuesta a trabajar así. no quiere. Moisés no buscó eso. Dios lo obligó. No la orden. Déjame de hablar, le dijo, porque yo le doy la voz al mudo. Yo hago hablar al mudo. Porque él decía que era tartamudo. Ve, le dijo, ve. Y ya no te digo. Si tú vas conmigo, pues ahí voy. Y esa es la situación. Por eso Moisés les dice. Yo les dije a ustedes, es decir, a los padres, yo les dije, yo solo no puedo pagar. ¿Usted cree que a veces yo no le he dicho al Señor, Señor, no está fácil? Si tú no me ayudas, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. No es fácil. Porque yo le voy a decir, aquí yo no he enviado dinero para mí. Muchos viven del Evangelio, pero yo no vivo de él. Yo no tengo sueldo asignado. Yo trabajo por amor. Yo no hago negocios de eso. Qué bonito fuera que como otro tiene un trabajo, vive del Evangelio. O no trabaja y vive del Evangelio. Yo no vivo de eso, ¿sabes por qué? Porque yo puedo levantar mi cara a donde quiera. Y si me ven vestido, si me ven bien trajeado, es porque con mi dinero, con lo que gana mi esposa y yo, Amén. con eso vivo. Y esto es lo que me dice de ti. Él reconoce tu dinero.
Porque todos tenemos limitaciones. Todos. Por eso Moisés les dice, yo les dije. Y dice aquí, tantos hijos les ha dado el Señor que ahora ustedes son un pueblo tan numerosos como las estrellas del cielo. Fíjense que Moisés les dice algo que a mí me llena de curiosidad, porque dice, tantos hijos le da al Señor, su Dios, que ahora ustedes son un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Fíjese que científicamente sí se puede contar. Dicen los científicos que al lado, cuando muchas veces se ven al lado norte o al lado sur, ellos dicen, que han logrado contar a cada lado, a un lado y a otro. A un lado han contado más de 3 millones de estrellas. De igual manera, en el otro lado. Es decir, que dice ellos que han logrado contar 6 millones a ambos lados. 6 millones. ¿Y cuántos son los que salieron? Es lo mismo. Por eso Moisés les dice, ustedes son tan numerosos como las estrellas del cielo. Ahora, el mismo número de estrellas que según los científicos se cuentan a derecha y a izquierda, es el mismo número de personas que Moisés llevaba. ¿Cómo Moisés sabía que ese número era el que estaba en el norte y en el sur? Solo Dios se lo puede dar. Solamente porque eso provino de Dios. Y dice aquí que el Señor Dios de nuestros antepasados les haga 1000 veces más numerosos que lo que ahora son. Oiga el deseo de Moisés. Oiga lo que está diciendo. Oiga lo que dice. Que el Señor Dios de sus antepasados los haga 1000 veces numerosos más que ahora. Y que los bendiga conforme a la promesa que Dios les da. Oiga, fíjese que Moisés estaba solo. Moisés estaba solo. Su padre ya había muerto. Amram y Jocabed ya habían muerto. Miriam y Aarón ya habían muerto. Solamente quedaba él. Pero a pesar de que estaba en solito, vean el deseo que él tenía. Que Dios los haga 1000 veces mayor de lo que ahora son. Y que les bendiga grandemente. ¿De qué nos habla eso? De que Moisés no estaba resentido por todos los problemas que le habían dado sus padres. Eso habla de que Moisés era un hombre, hermano, que a pesar de todo lo que había vivido, él no tenía resentimiento con sus hijos, con los hijos de esa generación que les había dado tantos problemas. Moisés bien pudo haberle dicho que lo mantenga Dios, porque me han hecho la vida imposible. Y no. Eso mostraba la generosidad. Que Moisés sabe que estaba a punto de morir, él quería ver
mayor aquel pueblo y más bendecido. Y se fija de que eso no es de cualquiera. Porque hay muchos que dicen, no, yo tengo que ser todo para mí, no para usted. Eso demuestra la generosidad que había en Moisés. Deseo que ustedes sean 1000 veces mayores y que Dios los bendiga más conforme a la promesa que les ha dado. Y dice acá, 2, yo solo, sin embargo, después de repetir, no puedo llevar la pesada carga de atender todos sus problemas y pleitos. Oye, al principio les dice carga, pero aquí les dice, yo tengo que cargar con sus problemas y con sus pleitos. Y eso. Entonces, él les dice, por lo tanto, escoge cada uno de los hombres, desde cuando allí comienzan a escoger. Es a esto que se le conoce en Deuteronomio, en Éxodo, perdón, capítulo 18, como el nombramiento de los jueces. Es a partir de ahí, oiga, que nace lo que en tiempos de Jesús se conoció como el Sanedrín. Aquí de ahí nace ese grupo de personas que son las que van a tomar el liderazgo, porque Moisés está a punto de partir y Dios va a tener que delegar que es a Aarón. No, perdón, que es a Josué. Es a Josué el que va a seguir lo que Moisés no terminó. Es decir, Moisés no entra, él está libre. Pero esto, ¿de qué nos habla? De que oír la palabra, solo por oírla, no aprovecha. Usted puede oír las predicaciones, usted puede oír cualquier otra predicación, pero si usted, oiga, si usted oye la palabra sin acompañarse de aquellos que tuvieron fe, en otras versiones dice, bien como dice, que oír la palabra sin ir mezclada de fe, no les aprovecha. Es decir, oír la palabra sin unirse con aquellos que tienen fe, a usted no le va a aprovechar. Eso quiere decir que usted puede escuchar la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que solo porque usted escucha. No. Porque si usted escucha, tiene que oír y obedecer. Esas son las dos cosas. Oír y obedecer. Si no lo obedeces porque no tiene fe. Si usted la escucha y no lo obedece, porque va a hacer. Es porque no le interesa. Y como la escucha, no le interesa, no le aprovecha. No le importa. Ahora, esto es lo que pasa. Por eso dice Moisés. Estas son las palabras que Dios estaba hablando a través de Moisés, diciendo lo que debían de hacer. Es decir, obedecerlo o cumplir lo que Dios les estaba diciendo. Porque no cumplir, el no cumplir era pecado. El no cumplirla era quebrar ese pacto con Dios. Eso significaba. Obedecerla era estar unidos con Dios en ese pacto. En esa alianza, como dice con una persona. Cuando se oye, pero no se obedece, se está quebrando ese pacto y es que, desde hermano, espero de que
estos 4 versículos y estos que hemos estudiado, ¿no es cierto? Para que nosotros nos demos cuenta que solo escuchar la palabra de Dios no aprovecha. Eso no aprovecha. Y finalizo con esto. Usted se recuerda que Herodes Agripa dice que escuchaba a Juan de buena gana, escuchaba las predicaciones de Juan de buena gana. Pero el que él se escuchara de buena gana, nunca cambió, siempre fue malo. Y para agradar lo malo que había hecho. Desde que vamos a orar, Padre, gracias te damos esta hermosa noche. Gracias por el momento que nos has dado de estar en este lugar y por glorificar. Te pido en nombre de Jesús que bendiga grandemente a cada uno de los hermanos, a cada una de aquellas personas a las cuales esta palabra va a llegar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me fortalezcas, que me ayudes para que siempre pueda glorificar tu nombre. Dame la fuerza para poder llegar a ese día que tú has pasado en mi vida. Y que al irme, Padre, vaya, como dijo el apóstol Pablo, a acabar mi carrera con gusto y por demás, solamente recibir la corona de vida que tú has preparado a todos aquellos que te aman, a los que aman tu venida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.